Hola, ¿cómo están? Como todas las semanas en el podcast de La Lobera, donde discutimos feminismo desde cero o feminismo cotidiano, este nuevo episodio es muy importante, como todos los que estamos grabando, y yo lo digo, porque tengo de invitada a la maestra Leticia Cano Soriano, que ha sido directora de la Escuela de Trabajo Social en la UNAM, ha tenido otra responsabilidad en la UNAM muy importante porque fue hasta de manera muy reciente coordinadora del Consejo Académico de las áreas sociales, de todas las áreas sociales de la UNAM, además de sus estudios fuera del país en la, ¿cómo se llama? Donde estudiaste la Bueno, maestría o el Toronto, doctorado en Toronto, en Canadá, Toronto y luego el doctorado por La Plata, Argentina, en un convenio con la escuela. en La Plata. Pero hablar de trabajo social, que no sabemos muy bien de qué se trata. Leti y yo fuimos a la misma escuela para tu primera, digamos, acercamiento con trabajo social, que era una escuela técnica. Sí. Era una escuela de la Secretaría de Educación Pública de muy pocos años de estudio después de la secundaria, Ujú. ¿no? Después ya se fue a la universidad porque la escuela de trabajo social estábamos viendo que en la universidad se creó en 1969. La escuela en No, setenta y bueno, nueve. bueno, en 79, pero la licenciatura en Sí, 69, desde ahí, 69. para preguntarte, ¿qué tiene que ver si yo fuera de la calle y punto, trabajo social con feminismo? ¿Y qué tiene que ver trabajo social con la vida cotidiana de las personas? Bueno, antes que nada, muchas gracias, queridísima Sara Lovera. Es un honor estar aquí contigo en este podcast. Gracias por la invitación. Y bueno, trabajo social es una profesión, podríamos decir, relativamente joven. Tenemos una escuela que acaba de conmemorar 50 años propiamente, existir como físicamente, pero sí una licenciatura que tiene más de 60 años en el país y efectivamente que inicia, por cierto, durante la etapa cardenista, inicia a nivel técnico. Así Hay, es. hay publicaciones muy interesantes en nuestra escuela, por ejemplo, de la doctora Aida Valero, que es Ujú. una académica destacadísima, trabajadora social, narrando historias, ¿no? De la creación de del surgimiento de esta profesión, que originalmente se le asociaba mucho con la filantropía, con la ayuda, pero en esta vida contemporánea, trabajo social ha adquirido, digamos, yo diría que una presencia y una fuerza importante en materia de política social, en materia de derechos humanos, de derechos sociales y, por supuesto, en la perspectiva de género. Incluso hay colegas que ya hablan de un trabajo social feminista, ¿no? Ujú. Un trabajo social que hace estudios, que hace investigaciones, que la academia, la labor docente, publicaciones, pues están justamente transversalizadas por la perspectiva de género. ¿Y qué es la perspectiva de género? Entre otras muchas, digamos, dimensiones que pudiéramos conocer, pues es parte de este gran movimiento feminista, ¿no? De esta teoría feminista, que por cierto no hay una, hay varias, pero pues trabajo social es una profesión que está muy, muy allegada a los grupos sociales, a las comunidades, a las familias. Hoy en día hablamos un grupo de investigación que he coordinado desde hace 3 años, bueno, más que coordinar, que hemos trabajado conjuntamente en Proyecto Papit. Hablamos de un trabajo social también emergente y con perspectiva de género. Sí, porque un poco yo creo que el trabajo social surge después de la Segunda Guerra Mundial, Ujú, necesario para atender cosas precisas, estas que se pensaban asistenciales. ujú, Es una señora que va a un hospital y que necesita algo y el trabajador social lo promueve. O claro, puede atender asuntos de la familia, o claro, puede ver la vocación de un muchacho o una muchacha en la escuela secundaria, claro. que está perdido. ¿Estás de acuerdo conmigo? La pregunta, Leti, es, bueno, era como una carrera técnica coadyuvante. Y Ujú. lo que tú dices es que ha cambiado, que es otra cosa. Porque, bueno, ahora te preguntaré después otra cosa, pero a ver, ¿en qué cambió? ¿Qué cosa es hoy? Claro. Bueno, cambia evidentemente al transitar de un nivel técnico a nivel profesional, a Ujú. nivel licenciatura.
el contar con un plan de estudios, que por cierto, el primer plan de estudios lo tuvimos gracias también al doctor Manuel Sánchez Rosado, un médico, que fue nuestro primer director en la Escuela Nacional de Trabajo Social. García Villalobos se llama el abogado, ese que no me acordaba. Y bueno, evidentemente que ya la formación de un nivel licenciatura o de nivel licenciatura, pues genera otras perspectivas de lo que es el trabajo social, ¿no? ¿Y qué es el trabajo social? Pues es una profesión que está vinculada a los procesos de intervención con desde personas, grupos sociales, familias, comunidades. Hay una tradición, yo diría, enorme, incluso culturalmente arraigada en nuestra profesión, afortunadamente, de la presencialidad, ¿no? Que ahora habría que ver con la virtualidad también. Claro. Pero la presencialidad para el desarrollo de comunidades, por ejemplo, ha sido importantísima, ya sea en el ámbito urbano, en el ámbito rural, con comunidades indígenas. Es un trabajo social que hoy debe ser, como lo hemos estado planteando, debe ser muy reconocido y muy valorado porque tiene incidencia y tiene intervenciones con comunidades. O sea, sabe hacer trabajo social comunitario, ¿no? Entonces, por supuesto que hay niveles de intervención, hay ámbitos de intervención, pero no es el trabajo social que asiste o que ayuda, coadyuva, ¿no? Sí, porque hay como en la estructura, cuando tú te acercas a un espacio de atención, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres, estoy pensando en las fiscalías, y dicen las fiscalías, tenemos psicóloga, tenemos médico, tenemos trabajadora social, es esencialmente femenina la profesión, no era, ahora no lo sé. Pensando es que es una parte del servicio sin entender de qué se trata. Todavía creo, me atrevo a decirlo, que muchas de nuestras compañeras de profesión realmente tienen este nivel de servicio y son como parte de una estructura para atender mujeres violentadas o para atender violencia de pareja o para atender situaciones de otra naturaleza como pueden ser todas las violencias contra las mujeres. Bueno, 8 de cada 10 jóvenes que estudian en la escuela son mujeres. Sin embargo, yo creo que ya estamos como en el 7.5. Hay, bueno, yo diría hombres, mujeres, diversidades sexogenéricas muy importantes. Una composición de una comunidad o de comunidades escolares, estudiantiles, muy comprometidas con lo social, muy comprometidas con, pues digamos, este hacer de intervenciones sociales importantes, ¿no? Y claro que hay diferentes campos de trabajo para la disciplina. Uno de ellos, que ojalá no habláramos de más violencias de ninguna naturaleza, ni de género, ni violencias sociales, ni mucho menos, pero sí el trabajo social ha tenido que, digamos, revisar sus procesos para poder tener intervenciones mucho más certeras en la prevención de violencia, en la atención interdisciplinar de la violencia de género y en el seguimiento y evaluación que se tiene que hacer. La escuela fue pionera durante mi gestión particularmente. ¿Cuánto tiempo fuiste directora? 2 periodos. Como 8 años, sí. Sí, cada periodo es de 4 años. E implementamos una unidad que se llama la Unidad de la Escuela Nacional de Trabajo Social con Perspectiva de Género, la UNIGENS, ¿no? Entonces, esa unidad trabaja justamente desde la perspectiva interdisciplinar con psicóloga, trabajadora social, con el área jurídica de la escuela, y es una unidad, la UNIGENS, repito, pionera, ¿no? En la UNAM, para atender cualquier caso que digamos, pudiera entenderse como violencia hacia alguien de la comunidad. Además, pues con una visión y una perspectiva muy clara con base en el protocolo de atención para los casos de violencia de género en la UNAM. La UNAM ha trabajado bastante en el tema. Yo fui presidenta de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario. Se generó un documento básico sobre política institucional y ahora pues ha habido muchas acciones a través de esta nueva coordinación, que es la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM. Entonces, el tema
de género, de feminismo, de prevención, de atención a casos de violencias está, pero muy presente y se está trabajando en ello. Pero De cuando manera hablas de fuerte. comunidades, también estamos hablando de problemas socioeconómicos. Yo que vengo de esa Sí, escuela técnica sí, del sí. año de la canica, te diría que mi primera clase fue entender qué eran los programas sociales de la Revolución Mexicana. ¿Cuáles eran las agencias? Yo me acuerdo que mis primeras prácticas las hice en desarrollo social de la Ciudad de México, en Donceles 100, que tú Ajá, recordarás que sí, cómo no. estaba la parte de asistencia social. Sí, Es como increíble que hemos avanzado, se ha modernizado la atención social. La próxima claro. presidenta de la República ha hablado de eso. ¿Cómo lo verías tú? ¿Cómo lo sacamos de esta idea? Es interdisciplinaria, pero ¿cómo lo sacamos de esta idea de que es un servicio más que además la gente no sabe? Y que en general cuando se enfrenta a la realidad, en un hospital estoy pensando, vaya a trabajo social a ver si le calculan cuánto va a pagar por una operación. Te quiero decir que eso es lo que Sí, la gente sí, piensa que sí. hacen, ¿no? Bueno, eso es terrible, la verdad, Ajá. porque es el reflejo de una, digamos, de una atención o de una atención profesional que no se limita a ello, ¿no? Evidentemente hay institutos institutos de salud, ya ves que tenemos niveles de atención en México, en los institutos se hace investigación sociomédica, ¿no? Hay investigación sociomédica que fortalece en buena medida a la labor o debe de fortalecer a la labor que se realiza en la atención primaria o de nivel secundario. Pero definitivamente esa no es trabajo social, ¿no? O sea, no es trabajo social el hecho de que haya una persona que te diga, bueno, usted va a pagar tanto por un servicio. Claro que no. Implica todo un proceso de atención a las usuarias, a los usuarios, y por supuesto debe de haber una metodología de atención para ello. Inclusive hasta para el estudio socioeconómico, ¿no? Bueno, sí, claro. Que es un instrumento importantísimo, pero que tampoco es solamente hacer el estudio socioeconómico, ¿no? Yo decía que yo Sí. aprendí a ser periodista Sí. estudiando trabajo social porque me podía meter a cualquier lugar y preguntar cualquier cosa. Señora, ¿cuántas veces tiene relaciones sexuales con su marido? Era parte del estudio socioeconómico. Sí. Y yo digo que eso era como el primer informe o el primer reportaje de Pues, una familia que ahora se preguntan, ¿no? Y los periodistas a claro. veces le dan más atención al asesino o al presunto responsable de un feminicidio que a las condiciones en que se desarrollaba la víctima. Perdón, Sara, lo que acabas de decir me parece interesantísimo porque si hay un profesional, una profesional que tiene esa capacidad y facilidad para poder identificar y dialogar con comunidades, con líderes, con representantes de organizaciones, etcétera, pues son las y los trabajadores sociales. Eso está reconocidísimo, de verdad. Hay otras disciplinas que dicen, no, que vaya a trabajo social, porque saben cómo incidir en las comunidades. En otras disciplinas no sabemos, etcétera. Esta es una parte de verdad muy interesante. Y entonces en esas intervenciones, ¿cómo las Ajá. definirías las intervenciones? Claro. ¿Y cómo pueden coadyuvar de manera cotidiana en prevenir la violencia contra las mujeres, por ejemplo? Claro, bueno, intervención también es importante que se entienda que no es imposición, porque es un término, un concepto como fuerte, ¿no? Intervención, de acuerdo con colegas de Argentina, de México, de la propia escuela, implica todo un proceso de acercamiento con las personas o con las comunidades. ¿Qué se requiere, en mi opinión, para tener elementos suficientes para la prevención, atención? Pues en principio, tener una metodología que pueda probarse, ¿no? El trabajo directamente con las mujeres, con las y los jóvenes, e impulsar modelos de intervención, que en trabajo social se diseñan, modelos de intervención que tengan diferentes vertientes. Por cierto, estamos trabajando en uno también, que tengan diferentes vertientes para ir por etapas y cada etapa con objetivos muy claros y sobre todo de un trabajo comunitario, sociofamiliar, en el que un proyecto se pueda apropiar
o las comunidades se apropien de él, ¿no? El problema es que luego tenemos programas o proyectos que están como muy alejados de lo que las comunidades realmente desean. Y yo creo que cuando se apropian de un proyecto, de un modelo, hay una participación activa. Si no hay participación comunitaria, si no hay participación en toma de decisiones para un modelo de intervención que favorezca la prevención, la atención, el seguimiento, etcétera, pues no va a haber resultados. Es lo que pasa un poco con las obras, ¿no? Como el Sí. Tren Maya o eso, que no le preguntaron a la gente. Claro, ¿No? claro. ¿En qué momento? Porque estoy pensando en esta persona que se pensaba que ayuda. Yo me quedé ahí yo en la super elemental. ¿En qué momento, si tú lo pudieras decir más o menos, se metió el feminismo en la escuela? Bueno, más que meterse el feminismo, yo quisiera recordar toda esta etapa de reconceptualización de Sí. América Latina, o en Ajá. América Latina sobre todo, que se da del trabajo social, en donde hay una nueva concepción del trabajo social que no necesariamente ahí apunta el feminismo, ¿no? Más bien en términos de transformar, de políticamente lograr cambios. Es un movimiento muy fuerte en América Latina y México fue parte obviamente de ello. Pero ¿en qué momento? Yo diría que como parte de la UNAM, en nuestra escuela, si hablamos particularmente de la Sí, escuela, le hablo. como parte de la UNAM, el feminismo históricamente ha estado instalado y colocado, anclado más bien, en muchas de las actividades que se hacen. Por ejemplo, particularmente en la escuela, se crea desde hace casi 30 años, que a lo mejor decimos, ay, no es mucho, pero pues No. son 3 décadas o más, el Centro de Estudios de la Mujer, a cargo de la doctora Julia del Carmen Chávez Carapi, una universitaria, compañera, colega, feminista, que impulsa desde hace décadas en la escuela y en la UNAM también, investigaciones, publicaciones desde el feminismo, ¿no? Y hoy en día igual. Ella, por cierto, ahora es coordinadora del posgrado. Ah, ¿y qué tal? Es que hubo un poco, como yo recuerdo, que hubo como un movimiento ahí adentro. Hablábamos incluso de alguna que yo digo que a lo mejor era la activista, pero que hubo un movimiento y que junto con ese cambio del que tú hablas, también hubo este cambio para mirar la problemática de las mujeres. Totalmente. Porque si veían en trabajo social la familia, la comunidad, el tema del aprendizaje de las escuelas, la atención médica, fue muy importante como mirar ahí las mujeres, ¿no? Sí, bueno, por supuesto que voy a hablar de la época en que a mí me toca estudiar. A mí justo coincide la etapa de la reconceptualización, más bien desde una militancia, ¿no? Política del propio trabajo social, que ha sido todo un debate también, ¿no? Pero en términos de feminismo, a mí me parece que bueno, en la UNAM, desde Graciela Hierro, desde grandes feministas que hemos tenido desde los años 70, en fin, o más, incluso mucho más atrás de esos años, hay como una influencia muy grande en la UNAM en términos del feminismo. Particularmente en la escuela, por lo menos yo lo empiezo como a conectar con mis estudios y con los procesos de intervención profesional, etcétera. Te digo, a partir de que en la escuela se crea este centro, ¿no? Y empiezas a hablar de feminismo, y después de las mujeres organizadas. Claro. Claro, porque hay jóvenes, alumnas muy activas, muy comprometidas. De hecho, cuando fui directora, la Unigen surge también por una demanda importante de las colectivas. De las colectivas. Del Me Too, Claro. de la denuncia de los maestros, ¿no? Sí, muy importante. Las mujeres organizadas hay que reconocer que han aportado también con sus formas, con sus estilos o métodos que podemos coincidir o no, pero finalmente, de verdad, yo como exdirectora o siendo directora en su momento, la verdad yo aprendí muchísimo. Y adentro, ¿no?, de la UNAM, cuando tú eres la coordinadora de este asunto que se llama Consejo Académico de Ciencias Sociales,
fue penetrando el tema. ¿Cómo ves tú? ¿Todavía hay muchas resistencias? ¿No las hay? ¿Ha servido la parte que yo diría como la Procuraduría allá adentro, que es la atención a los derechos universitarios, o no sé Ajá. cómo se llama? Y por el otro lado, la construcción de la teoría, que es el CIECO, de la direccionalidad para la Sí. transversalidad de la perspectiva. Sí, el CIEC es otro centro importantísimo, ¿no? De investigación. Bueno, a mí me parece que, como en todas las instituciones, se encuentran resistencias. Sin embargo, sí me atrevo a decir, porque incluso hicimos un diagnóstico ahí en la coordinación que estuvo a mi cargo hasta el 30 de agosto, 31. Hicimos un diagnóstico sobre la incorporación de la perspectiva de género o del tema de género en los planes y programas. Y ha habido un avance muy importante, y no porque sea algo obligado, ¿no? Sino porque se ha entendido más que el trabajo de entender más los roles, las funciones, las actitudes, los comportamientos, lo socioculturalmente, ¿no? Que impregna a las comunidades también escolares y docentes y administrativas, pues es importante mirarlo desde una lente de género, o sea, desde este enfoque. Entonces, este Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, que es uno de los 4 áreas del conocimiento en la Claro. UNAM, pues la verdad que a mí me da mucho gusto porque en casi todos los planes de estudios de nivel licenciatura, incluso del posgrado, ya encontramos, ya sea o la materia de género o contenidos temáticos de género. Uh-huh. De hecho, esta recomendación se hizo desde, bueno, una servidora fue presidenta de la Comisión Especial de Equidad de Género. ¿Qué nos dijiste? Ajá. Sí. Y ahora con la SIGU, con esta Coordinación para la Igualdad, a cargo de la doctora Norma Blázquez actualmente, anteriormente a cargo de la doctora Tamara Martínez, pues ha impulsado mucho esta política institucional. Pero ¿qué se requiere, Sara, desde mi punto de vista? Y que lo está haciendo la UNAM. Capacitarnos, estudiar el tema, formarnos con perspectiva de género, porque indudablemente esto serían insumos o siguen siendo insumos importantes para poderlo llevar hasta el alumnado, ¿no? Y al profesorado, por supuesto, a trabajadoras, trabajadores administrativos, pero tenemos que formarnos desde la perspectiva de género. El plan de desarrollo de la UNAM, del señor rector, actual del doctor Leonardo Lomelí Vanegas, justo tiene 2 ejes transversales interesantísimos, ¿no? Género y sostenibilidad. Sostenibilidad. Para que la universidad mantenga su autonomía. Totalmente. ¿No? Totalmente. Para que la autonomía no se toca. No se toca, esa fue una campaña, ¿verdad? Pero la sostenibilidad tiene que ver con el dinero, ¿sí? Con los recursos académicos y materiales, pero también con la capacidad de seguir creciendo como universidad. Claro. Porque hay muchas críticas en que nos quedamos. El sistema educativo nacional es responsable de que no avanzamos, de que sigue habiendo machismo, de que, bueno, hay brechas de género, hay brechas digitales, hay desigualdades sociales, pero a mí me parece, hablando de nuestra querida UNAM, que se está avanzando. Falta mucho por hacer. No estoy diciendo que esté todo resuelto. Hay que seguir trabajando en la prevención de la violencia de género, en términos amplios, ¿no? De género, entiéndase, de homofobias, transfobias, misoginias, etcétera. Y por otro lado, seguir implementando política institucional. ¿Qué significa implementar política institucional de género en una casa de estudios, la más importante del país y de las más importantes de Iberoamérica? 300,000 estudiantes. 375,000, casi 376,000 alumnas y alumnos con datos recientes en la UNAM. Implica que estemos en los planes y programas de estudios de todos los niveles. El bachillerato es un ámbito importantísimo, indudable. Trabajar con adolescentes, por ejemplo, fortaleciendo tejido social. Tejido social está roto. Yo diría que está roto en nuestro país, ¿no? En muchos sectores está roto. Entonces, hay que trabajar por una cultura de paz, con perspectiva de género, con enfoque de derechos humanos, para fortalecer el tejido social comunitario
en el ámbito escolar, que es el ámbito donde nos toca. Sí, claro, pero son todos los que van a la universidad los que después van a estar en la operación de las políticas públicas, ¿no? Entonces todavía tenemos muchos problemas porque el señor Ministerio Público no entiende, porque no entiende el abogado, y problemas reales. Nos quitaron prácticamente todos los financiamientos para prevención, por ejemplo, Sí. ¿no? Es decir, yo no sé si este próximo gobierno va a tener toda esta responsabilidad de rescatar esta construcción. Oír que en trabajo social se trabaja la perspectiva de género desde hace 30 años, es decir que tiene más en la Escuela de Psicología y que el PUEC fue el primer centro de estudios para demostrar científicamente dónde estaban las mujeres y dónde los hombres. Y ahora el CIEC que dice, hagamos políticas, ¿no? Sí. Sería como el centro, el CIEC, ¿no? Para que se hagan todas esas políticas en cada facultad. Por supuesto. Yo estoy platicando un poco para nuestro auditorio con la maestra Leticia Cano Soriano, que ahora es profesora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Trabajo Social, pero de la que ha sido directora durante 8 años y también ha sido la responsable de los contenidos académicos, así lo interpreto, de todas las ciencias sociales que son como 1,000 carreras, ¿no? Bueno, sociología, ciencias políticas, ¿no? La verdad, el honor y el placer de haber podido trabajar con directoras, directores, con consejeras y consejeros académicos que además toman decisiones muy importantes cuando un plan de estudios hay que cambiarlo, se modifica o cuando se va a crear uno. Que por cierto, en nuestra escuela, con nuestra querida directora, la maestra Carmen Casas Ratia, y todo un equipo de trabajo, y la doctora Julia Chávez, pues ya estamos a un paso de contar con doctorado en trabajo social. ¡Ah, qué maravilla! Que además tiene también un enfoque de género muy interesante el proyecto. Sí, porque además hubo como cosas en la UNAM, además de ser semillero de las colectivas, yo digo, de las científicas que explicaron qué cosa es la ciencia del feminismo, es todo como todo junto y al mismo tiempo poner ejemplos con algunos protocolos para atender no solo las violencias, sino seguramente otro montón de problemas por el que pasamos las mujeres. Estoy platicando con esta mujer que sí quiero decir, Leti Cano ha tenido en esta profesión que ella dijo, había que reconocerla ahora porque no se sabe. Yo estoy segura de que no se sabe qué se hace. Ella tuvo un reconocimiento del Poder Judicial de la Ciudad de México que no cualquier feminista luego los tenemos con lo que es natural, ¿no? Los institutos de las mujeres. Y también, de alguna manera, ha tenido otros reconocimientos por su trabajo sobresaliente y es fundadora, muy importante, porque quiero preguntarte eso antes de irnos, de la Asociación de Egresados de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Esa asociación de egresados le da seguimiento a los que yo digo que trabajan en la fiscalía o en el hospital 20 de noviembre para que me bajen la cuota. Bueno, en realidad los colegios y asociaciones son muy importantes en términos del trabajo que se conecta con la academia, ¿no? Los colegios tienen sus propias y asociaciones sus propias políticas para dar seguimiento en términos, por ejemplo, de remuneraciones al gremio, de las funciones que realiza el gremio en las diferentes instituciones públicas, privadas, sociales. Es una labor importantísima. Y además de la capacitación del gremio, y por eso la conexión con la academia es fundamental. Porque como estamos en un país con tantas desigualdades y pobreza. Totalmente. ¿Tú crees, Leti, qué opinas? ¿Solamente los apoyos económicos para las mujeres pobres o indígenas? ¿O qué más necesitan en una visión social que las trabajadoras sociales tienen? No, bueno, indudablemente al hablar de pobrezas, de desigualdades sociales, que por cierto, muy gratamente supe sobre en la Facultad de Economía se crea la cátedra UNAM Coneval, que ayer tuve el gusto de moderar una conferencia, y justamente las pobrezas y las desigualdades sociales, pero me quiero referir a las pobrezas, pues son violaciones a los derechos humanos. O sea, ahí no hay, si lo decimos desde el enfoque de los derechos humanos, una persona que es pobre, que tiene carencias, privaciones, etcétera, se le han violado los derechos humanos. Las transferencias económicas,
pues es una forma, es una gestión propiamente, ¿no? Pero no resuelve. El fondo o las causas no se resuelven. Se trabaja, yo lo he dicho en algunas conferencias, como que apuntala la política social más bien a los efectos y no a las causas. Hay que trabajar en las causas. Hay que contar con una infraestructura muy sólida que genere empleos dignos, seguridad social, protección social para las familias y bueno, en este país no debería de haber pobres. No debería. No debería de haber Porque somos un pobrezas. país riquísimo. Riquísimo. Y bueno, ahí están los datos recientes de Coneval. Más de 46 millones de personas, datos recientes, de hace 8 días. Más de 46 millones de personas en México viven en pobreza y más de 9 millones en pobreza extrema. Entonces, importante es que haya incrementos al salario mínimo. Es importante, pero la seguridad social, la protección social, el trabajo digno, todo lo que el PNUD, el Índice de Desarrollo Humano, ha planteado, calidad de vida, trabajo digno, decente, pues debe de cumplirse. Y eso es muy importante para más de la mitad de la población. Totalmente. Y el 40% de la fuerza de trabajo, ¿no? Más el 100% de la doble jornada. Así es. Entonces, yo creo que, por último, rescatar las aportaciones que puede hacer esta profesión con base científica y con muchas investigaciones, no se está valorando. No se está valorando porque, bueno, yo tengo algunas hipótesis que en un país con sistemas patriarcales y una profesión, sobre todo de mujeres, seguramente puede ser un detonador, ¿no? Pero es una hipótesis solamente. Lo otro es, de verdad... Un detonador de la revolución feminista. Claro, claro. Y lo otro es aprovechar y reconocer al trabajo social contemporáneo para que incida en políticas sociales, haga trabajo de desarrollo comunitario en todos los ámbitos, genere modelos de intervención en los diferentes niveles de atención, que repito, pueden ser prevención, atención, seguimiento. Sí, a una mujer que está abortando o una mujer que tiene un sangrado porque perdió al bebé. En todos los ámbitos sociales tenemos de verdad profesionales preparadas y preparados para ello. O sea que habría que mandarle una cartita a la señora presidenta. Sí, yo creo que sería importante. Porque es una esperanza, porque de todas maneras es un cambio de época. Claro, claro. Con eso nos tenemos que ir, Gracias, que ya querida sabes, Sara. estas cosas así son. Y yo quiero decirle al público que asomarnos a estos asuntos es como ver la riqueza que tenemos en el país de profesionales que deberían ser aprovechados para una verdadera transformación. Quiero agradecer, para empezar, a la Organización Editorial Mexicana por este espacio para las voces de mujeres, que también es una transformación en los medios de comunicación, a Natalia Castañeda Páez y a Hanani Araujo Santamaría en la producción, a Tania Domínguez, que hoy nos hizo el favor de tomarnos película, y por supuesto a Pablo Sánchez, que siempre está atento en que las películas se distribuyan muy bien. Nos vemos en la próxima en un nuevo episodio del podcast de La Lobera, Feminismo desde Cero.